Su pensamiento inspiró y llenó millones de bibliotecas. Abrió debates, iluminó mentes y mostró caminos. Contradijo las teorías establecidas e impulsó la horizontalidad entre el maestro y alumno. Paulo Freire promovió la educación popular como una forma de hacer política y para poder transformar la realidad. Dejó en claro que no existe la educación neutra, sino que educar es una práctica política. Sostuvo que la educación es un proceso de subjetivación, donde se promueve un diálogo que nos hace sujetos críticos y comprometidos con nuestra historia. Señaló que educar no es transferir conocimientos, sino crear condiciones y posibilidades para su construcción, porque no se puede enseñar sin aprender. Su gran riqueza es que vio la pedagogía como una práctica educativa y política que tiene su espacio y tiempo en la esfera de la cultura y, por lo tanto, en el mundo de las escuelas. Fue abogado, pero dejó la profesión atraído por una vocación distinta, la de educador. Su metodología era inédita, original y diferente. Su teoría partió de la propia situación de opresión y marginalidad de los educandos. Entendió que el camino más rápido para la alfabetización era tomar conciencia de la situación de explotación en la que vivían. Forjó una metodología de enseñanza útil, no solo para alfabetizar, sino para una pedagogía que comprendió la filosofía sobre la sociedad y el ser humano. En poco tiempo, los gobernantes pusieron sus ojos en él. Llamó la atención de los funcionarios al evidenciar la eficacia de sus métodos y teorías. El resultado fue el exilio a Europa. Cuando regresó a Brasil, desarrolló la idea de que el oprimido debía dejar de serlo, pero sin convertirse en opresor. Bautizó como enseñanza bancaria a la educación verticalista, aquella que establecía al maestro como el único capaz de transmitir el conocimiento. Por estos motivos, Freire puso en un plano de igualdad al profesor y al alumno. Propagó la idea de una enseñanza horizontal en la que ambos emprenden una búsqueda de conocimientos por medio del diálogo. Escribió libros como Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Tolerancia, La Educación como Práctica de la Libertad y Pedagogía del Compromiso, América Latina y Educación Popular. La educación popular es una rama de las ciencias sociales, específicamente de la pedagogía, que entiende el proceso de aprendizaje como una construcción de conocimiento, transformador y participativo, teniendo en cuenta el contexto social, una intencionalidad emancipadora, generadora de pensamiento crítico y de consecuencias prácticas. Se utiliza para clasificar una amplia gama de esfuerzos educativos desde los pueblos originarios, diálogo de saberes, aportes de las comunidades y desarrollada en América Latina desde los años 60 con los aportes de Paulo Freire, procesos alfabetizadores, decoloniales, interculturales, trabajo con adultos, trabajo social y comunitario, entre otros, enmarcada dentro de la educación alternativa. De esta forma, la educación se entiende como un proceso transformador en el que las propias personas participantes son los actores fundamentales. Tal proceso cuenta con varias fases, que se retroalimentan y redefinen continuamente. A. Reconocer críticamente la realidad y la propia práctica. B. Comprender y construir nuevas formas de actuar. C. Replantear la acción para mejorar la realidad. D. Actuar sobre la realidad. Pilares de la educación popular. Pilar ético. Saber ser posición ética, consciente o inconsciente, expresada a través de valores en la cual debe existir convencimiento de la necesidad de transformar la sociedad y cimentarla sobre unos valores radicalmente distintos. Pilar epistemológico. Saber conocer. El pilar epistemológico tiene que ver con el conocimiento, con la esencia del hecho educativo. Es decir, la interpretación del conocimiento como fenómeno humano social. Pilar pedagógico. Saber hacer referencia a cómo se hace el hecho educativo y cómo se trabaja el conocimiento. El mismo supone un esfuerzo consciente y sistemático orientado a fortalecer las comunidades populares en cuanto a su capacidad de decisión, su participación ciudadana, su formación crítica, el conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos. Pilar sociopolítico. Saber convivir define la posición política e implica tomar partido, no desde el punto de vista partidario,
sino desde el rol que cada persona asume en el mundo. Lo social y lo político son dos campos que se complementan, dos campos de la acción humana colectiva hacia fines relacionados con lo común, lo colectivo, lo público y la sociedad. Reseña bibliográfica de autores que aportaron a la educación popular. Paulo Freire, nacimiento: 19 de septiembre de 1921, Recife, Pernambuco, Brasil. Fallecimiento 2 de mayo de 1997, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil. Aportes a la educación popular. Campañas de alfabetización que buscaban la recreación de conciencia de las personas. Desarrollo de un método cimentado en el principio de que el proceso pedagógico debe partir de la realidad que rodea al educando. Salida del pensamiento domesticador a través de la lectura crítica y la praxis. Establecimiento de una idea pedagógica de cambio. Propone la pedagogía de la liberación de participación y popular. Simón Rodríguez. Fue un educador, filósofo, político, tipógrafo y prócer venezolano. Fue tutor y maestro de Simón Bolívar cuando era niño y de adolescente lo acompañó como testigo en el juramento del Monte Sacro. De entre sus aportes a la educación popular estableció que la educación debe ser popular e igualitaria ya que debe beneficiar a todos. Gratuita y obligatoria, procurando todos los medios para alcanzar la educación. Pública, financiada por el Estado. Experimental mediante la incorporación de ciencias útiles. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano. Buscó innovaciones en educación superior, en formar escuelas donde las niñas pudieran formarse al igual que los varones. Buscó la promoción de la educación popular, de la integración social en las escuelas y hasta llegó a enviar becarios a Europa. Bolívar confiere al Estado la primera obligación en materia educativa y promueve la enseñanza gratuita y obligatoria. No permite que al Estado se le escape de las manos la formación de la sociedad. Crea en Bolivia una escuela de huérfanos. José Martí. Fue un poeta y político cubano. Republicano democrático, ensayista, periodista y filósofo, fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. No hay en la obra de José Martí la enunciación concluida de una teoría, ley o concepto acerca del trabajo comunitario o la educación popular, sino alternativas factibles para comprender y explicar los procesos sociales actuales. Se estableció que más allá de un interés cognoscitivo hacia la educación popular, hay un interés político-ideológico de transformación revolucionaria que nació de la necesidad social de aunar voluntades para iniciar la revolución y lograr la independencia. Félix Varela, también conocido como el Padre Varela, fue un sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano que tuvo un importante desempeño en la vida intelectual, política y religiosa en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX. El Padre Varela es considerado uno de los forjadores de la nación cubana. De entre sus aportes a la educación popular se encuentran la activación de las potencialidades intelectuales de los alumnos para llevarlos a conocer el origen de la estructura de las ideas, lograr la explicación cabal de los conocimientos adquiridos a la transformación de la realidad natural, social y la del propio hombre. Quiso formar hombres de ciencia y con conciencia, hombres útiles a la patria y aptos para dar respuesta a las exigencias de los tiempos nuevos. José Carlos Mariátegui. Fue un escritor, periodista, político y filósofo marxista peruano. Fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928. Sin ser un pedagogo o docente profesional, reflexionó sobre la educación primaria, la educación artística, la laicidad, la libertad de enseñanza, los métodos pedagógicos y las condiciones de trabajo docente. Señaló algunos de los mecanismos por los cuales la educación reproduce las desigualdades sociales 52 años antes de que Philip Jackson hablara del currículo oculto y 50 años antes de que Bourdieu y Passeron publicaran La reproducción. Dirigió furiosas estocadas a los métodos tradicionales de enseñanza basados en el saber del catedrático y la pasividad de los estudiantes 45 años antes de que Paulo Freire desmenuzara la educación bancaria y su funcionalidad opresiva, y por cierto más de 80 años antes del estreno estelar de la película La educación prohibida. Lázaro Cárdenas. Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.
Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano. Propuso que la educación impartida por el Estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Difundió el plan sexenal, haciéndolo vivir en términos de tierras, escuelas, cooperativas y créditos agrícolas. La educación socialista fue uno de los emblemas de su propaganda, así como el motivo de movilizaciones callejeras y componendas partidistas. Che Guevara. Conocido como el Che Guevara o simplemente el Che, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano en 1960. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Desde el alzamiento armado hasta 1965. Realizó un profundo análisis del colectivismo y el individualismo, planteando al respecto que el individualismo tenía que desaparecer de nuestro medio social y debía verse únicamente como el aprovechamiento pleno del potencial humano y profesional de todo el individuo, orientado y aplicado en beneficio absoluto de la comunidad. Utilizó como métodos para educar la polémica, el debate y la diversidad en las ideas, la reflexión, la autocrítica, la crítica. Enfatizó en la persuasión y sobre todo en el ejemplo y expresó: diéresis el mejor adoctrinamiento revolucionario que puede existir es mostrar por vías del ejemplo el camino del cumplimiento del deber. Diéresis.